Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una jornada más de este cuarto festival de Salterio e Instrumentos Típicos Eulalio Armas. En esta parte pues, tan enriquecedora que hemos tenido con tantas charlas, ponencias con diferentes especialistas o interesados en este tema, y que en verdad ha tenido bastante eco durante toda la semana con muchos comentarios detonando, pues incluso algunos debates en cuestiones a esta propuesta musical como bien patrimonial y que a la larga creo que nos ofrecerá muy buenas conclusiones al finalizar este festival, como para emprender nuevos caminos. El día de hoy contamos con la valiosa participación del maestro Salvador Guízar, quien actualmente es director artístico de la Orquesta Típica de la Ciudad de México, además de ser director también del coro y tiene bajo su cargo un proyecto de salvaguarda del archivo documental de la Orquesta Típica. Eh, los dejo con el maestro, él nos estará exponiendo un tema precisamente respecto al, al archivo documental que está bajo resguardo de del archivo de la Ciudad de México y también todo el acervo musical con el que se cuenta en la orquesta en uso actualmente. Entonces, maestro, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un año muy complejo en cuestión de adaptar nuestras actividades, nuestros tiempos, el uso de tecnologías y todo esto. Y la verdad le agradezco muchísimo pues, que nos pueda acompañar en este cuarto festival, además que siempre nos ha apoyado mucho, pues desde la planeación y desde a lo mejor con mismas ideas para conformar este festival. Le agradezco mucho porque sé que además está muy saturado de trabajo precisamente de la orquesta y de algunas otras actividades, pero es muy valioso tener este acercamiento y pues que el público también conozca un poco acerca de este tema que seguramente dará para mucho, eh, pues para muchos comentarios y también para muchas búsquedas. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Atlas. Yo te agradezco a ti realmente porque los he seguido a lo largo de, pues ya varios fines de semana en sus transmisiones de los sábados y me consta el esfuerzo, el empeño que han puesto en el festival y los buenos resultados. Entonces, te agradezco y te felicito. Aprovecho para hacerlo porque desde luego eh, lo merece, realizan un gran esfuerzo y un trabajo realmente muy destacable. Entonces es un gusto para mí estar aquí. Y efectivamente, pues estamos en una época de aprendizaje, de utilizar nuevas tecnologías que por lo visto llegaron para quedarse, porque si bien tienen algunas desventajas de que pasa uno muchas horas sentado ahí frente a la pantalla, eh, um, pues es un medio maravilloso para comunicarse a la distancia. Y ahora que no tenemos más remedio, pues bueno, hay que aprovechar y aprender, en mi caso, desde luego, a utilizarlas como una herramienta, pues, para la vida. En fin, bueno, pues sí, brevemente les platicaré un poco acerca del acervo musical de la Orquesta Típica de la Ciudad de México, que pues es riquísimo a lo largo de pues, más de 100 años de existencia, se puede uno dar una idea de la cantidad de músicos, de compositores, de arreglistas, de adaptadores que han dedicado, digamos, su trabajo, ya sea de manera contratada como parte de sus labores o aportando alguna composición, algún arreglo, alguna dedicatoria para la orquesta en tantas décadas. Entonces, más o menos lo que yo tengo contabilizado hasta este momento ronda, diría yo, las 1,300 obras. Y a lo mejor ya me estoy quedando corto porque con todo y pandemia y en general en nuestra vida cotidiana, el acervo de la orquesta típica está en constante crecimiento. Entonces, habría que hacer un nuevo recuento de este número que yo tengo, que además es un número conservador porque desde luego hay más obras, pero enseguida explicaré por qué pienso que por ahí rondarán las 1,300, quizás un poco más. Lo primero que hay que decir es que
efectivamente, la mayor parte del acervo musical de las partituras, pues, las partituras, las partichelas de cada instrumento, de cada voz, los guiones de dirección, los guiones orquestales, la mayor parte están resguardados en el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Eh, Hace más o menos, creo yo, unos 13 años, el archivo fue a dar, lo recogió más bien, lo recogieron las autoridades encargadas del, del archivo histórico, porque aparentemente estaba en un lugar en donde podía correr pues ciertos riesgos su conservación. Entonces se decidió resguardarlo. Fue un momento en que la orquesta paró sus actividades por un periodo más o menos larguito, y entonces se tomó la decisión de que este acervo pues lo resguardara el archivo histórico, que además, bueno, pues es una institución especialista justamente en cuestiones documentales. El archivo histórico contiene documentos desde la época virreinal. Realmente, entre paréntesis, es una, digamos, es una institución fundamental en la documentación de la historia de nuestra ciudad. Y además, como edificio histórico, también es un edificio magnífico. Para aquellos que no lo conozcan, está en la calle de República de Chile, esquina con Donceles. Y bueno, regreso a la historia del acervo. Entonces, lo recogieron y hicieron un inventario y se quedó resguardado ahí en el archivo. Entonces, cuando la orquesta reinició sus actividades, se vio imposibilitada de utilizar la mayor parte de su repertorio. Hubo una parte que se quedó afuera. La razón la ignoro. Ignoro por qué no se recogió todo, o por qué había unas partes que evidentemente están duplicadas, pero hay otras que no existen en el archivo histórico, y que se fue utilizando como el material de uso corriente, el archivo que se utiliza para las programaciones de nuestros conciertos habituales. Más o menos, creo yo, ese archivo, que también han dado de aquí para allá el archivo corriente, yo creo que ha de rondar las 400 obras. En la actualidad, pues está resguardado en lo que es nuestra sede provisional, que es el Centro Futurama de la delegación o la alcaldía ya, Gustavo Amadero. Entonces, estas son primero las dos partes fundamentales del archivo de la orquesta. Yo, al ver la evidente necesidad de, pues, que esa música se tocara, hice las gestiones necesarias para poder ingresar a revisar qué había de estas músicas. Eso ocurrió, yo creo que más o menos en el 2014, 2015, y pues hice unas primeras pesquisas, unas tentativas, como con la idea de ir poco a poco, ya que estaba reservado este acervo, eh, pues escaneando partituras y demás, y nutriendo la música para que la orquesta pues pudiera ofrecer programas variados y demás. Y al, al estar visitando continuamente el archivo histórico, me di cuenta de que había una necesidad, pues no diría urgente, pero sí muy imperante, de revisar cada uno de los expedientes, de saber exactamente en qué condiciones estaban, si estaban completos, si realmente el inventario que se hizo ahí en el archivo histórico en el año 2011 correspondía con el contenido de cada uno de los folders y de las carpetas, porque también hay un dato importante aquí, que con toda la importancia documental que decía yo del archivo histórico, es el único acervo, es la única colección musical que resguardan. Hay algunas colecciones asociadas a la música, pero no partituras. Hay fotografías, está el archivo de Esperanza Iris, que tiene una cantidad enorme de documentos y que desde luego está asociada a música y a músicos, pero no
de documentos, de papeles de música, como se le llama en el ámbito musicológico. Y entonces, al empezar a hacer esta confrontación entre el inventario y cada uno de los expedientes, me di cuenta que desde luego había una necesidad de un reconocimiento documental, de una descripción y de un catálogo. Realmente un catálogo que arrojara una información más abundante, primero, pero sobre todo más exacta. Y desde luego, partiendo de ese punto, saber con qué contaba la orquesta y con qué cuenta la orquesta eh, para ofrecer ese repertorio en sus conciertos públicos. Entonces, bueno, de ese año 2014-2015 que te comento, Atlas, pues ya llevamos 5, casi 6 años y hemos avanzado en la documentación, en la revisión de estos expedientes y poco a poco hemos ido sacando con copias, porque los documentos originales siguen ahí, o con escaneos, los materiales para que la orquesta los toque. Y hemos ido avanzando también en la construcción de un proyecto, como decías, un protocolo de investigación que bajo términos musicológicos y también respetando pues los preceptos archivísticos y demás, además la propia reglamentación del archivo, pues hemos ido recuperando poco a poco esos materiales. Creo que no les he hablado de números. Más o menos hay ahí en el archivo histórico unos 1080 y tantos expedientes, lo que puede dar una idea de la riqueza musical que guarda. De lo que hemos revisado, pues yo diría a estas alturas, porque ha sido así como a granito de arena, ratitos entre todas las actividades que hay, pues quizás un 40 o un poquito más, un 40 y tantos por ciento de ese total. Y ya una buena parte de esa música pues está reincorporada a nuestro archivo corriente. Ahora, he encontrado ahí y realmente es motivo de alegría. Yo creo que obras muy importantes, mm, las más antiguas quizás tendrán un siglo aproximadamente. No hay obras, digamos, del primer periodo que se considera ya como, digamos, eh, el antecesor de nuestra orquesta de la ciudad, como la orquesta típica mexicana de Curti. Hay música de Curti, pero no he encontrado yo documentación tan antigua, que pues tendría que ser todavía del siglo XIX. Sí hay música de la orquesta de Lerdo, aunque yo sospecho que más bien son copias. Y en el futuro ya tengo algunos hilos como de posibles búsquedas, porque yo creo que ese repertorio está resguardado muy probablemente con la familia heredera de Miguel Lerdo de Tejada, padre, y después Miguel Lerdo de Tejada, hijo, que continuó como subdirector de la orquesta, ya con el nombre actual, la Orquesta Típica de la Ciudad. Uh, Hay música de esas épocas, pero a veces son adaptaciones o son, como se le llama, copias de segunda mano, es decir, no son papeles originales, y que escuchando las grabaciones de la Orquesta Típica Lerdo, uno se da cuenta de que son las mismas obras, pero no necesariamente los mismos arreglos. Y en ese sentido, pues hay muchas preguntas. También hay que andar haciendo como de detective. Es interesante, debo decir, apasionante este mundo de la investigación musical, y estar en contacto con los papeles y tratando de descubrir el origen, porque también había una costumbre en algunos de los músicos de esta época de no dar su crédito, no poner su nombre como compositor. A veces uno está tratando de adivinar por la relación con otros papeles, por el tipo de orquestación, de dotación de estas obras, por la grafía que tienen, por la firma, porque a veces firman pero no ponen el nombre, eh, incluso por algunos detalles, yo diría, como el tipo de papel, el tamaño de los papeles, en fin, muchos detalles que uno tiene que considerar como para
dar el crédito, la paternidad a un arreglista o a un compositor, que también ese puede ser un renglón donde puede prestarse a confusiones. Pero decía, bueno, hay música de más o menos hace 100 años, eh, tenemos música también heredada, y esto es otra vertiente importante del acervo, de otras orquestas, como la orquesta típica Torreblanca, que sabemos por la historia que pues fue una orquesta muy importante, contemporánea, diría yo, de la época quizás desde Lerdo, y en algunos sentidos, incluso según algunas crónicas libros, que existía una cierta hasta como pugna ahí entre la típica de Lerdo y la Torreblanca. Pues bien, al paso del tiempo resulta que la orquesta típica heredó muchos de sus materiales, lo cual, pues sí, a lo mejor de manera tardía, pero ha saldado ciertas deudas o enconos o conflictos que tuvieron ahí históricamente estas dos agrupaciones. Y de ellos, justamente de ellos, de un arreglista y compositor para mí muy destacado, Félix García, que desde luego hay que indagar también la historia de este personaje, porque también es como pues, de repente como un personaje que no hay muchas notas bibliográficas de él, o prácticamente nada, pero está su firma y está en el trabajo que él hizo y realmente es muy destacado. Son los materiales de él los más antiguos que por lo menos yo he encontrado. Todavía conserva esta grafía a la antigua que realmente era sorprendente y además se ve que tenía un gran oficio este señor porque casi no hay errores en sus papeles. Y uno sabe cuando se pone a escribir, cuando te pones a hacer un arreglo, que es común, que pones una nota por otra y le tachas y se nota ahí en la partitura. No, este señor se ve que escribía con fluidez y además lo que podemos conocer de él ya en el resultado sonoro, pues es evidentemente que tenía un gran conocimiento en las orquestas típicas, en el manejo de los instrumentos típicos. Entonces, sorpresas como estas, ¿no? Um, Ahora, hablando, por ejemplo, un poco de los géneros, pues ahí hay una variedad inmensa de géneros y de formas musicales. Um, Tenemos una gran cantidad, por ejemplo, de música de salón. Estas danzas europeas que fundamentalmente pues, fueron compuestas para piano y que en la época del nacimiento de las orquestas típicas y los inicios del siglo XX, pues tuvieron gran, ¿cómo decir?, gran aceptación en la gente. Eh, no solo porque las casas editoras las vendían, según algunas crónicas que hablan de esto, como pan caliente. En esas nos viéramos en esta época que las casas de venta de partituras de música vendieran las partituras como pan caliente, lo cual habla de que no solo había un interés, sino un conocimiento y una capacidad, pues para tocarlas, para interpretarlas. A lo mejor la mayor parte, desde luego, se sabe de estas compras, pues era para pues el goce personal de las personas, sobre todo señoritas, que tocaban el piano y que se les educaba con esta idea, pues ya en la actualidad como muy pasada de moda, de que era necesario como parte de sus cualidades femeninas poder tocar un instrumento. Y desde luego que es necesario, pero no solamente por una cualidad femenina, sino porque pues, es un universo la cuestión de la música, que desde luego hay que acercarse. Eh, pero a lo que voy es que estas obras, las casas editoras las vendían muchísimo y desde luego que pues las orquestas en boga tomaron muchas de esas obras de Juventino Rosas, de Abundio Martínez, y las orquestaron para sus grupos típicos y entonces pues poder también de alguna manera, infiero yo, estar a la moda, a la última moda de lo que en la sociedad en ese momento se escuchaba, se bailaba, se tocaba. Entonces hay una gran cantidad de valses, de polcas, de chotices,
de mazurcas, que es música realmente sorprendente y en algunos casos yo diría que incluso excede esta denominación de salón, que quiere ser como música un poco más ligera, sino que algunas obras creo que tienen una connotación con una dificultad técnica mayor, con una estructura y un desarrollo musical, pues que hablan también de los alcances de sus propios autores, ¿no? También se sabe que muchas veces los compositores de la época pues veían una oportunidad también de obtener recursos a través de la venta de sus obras a las casas editoras que se las pagaban así en 2 pesos, y para la época debió ser pues una cantidad razonable, pero si lo pensamos, por ejemplo, en la actualidad con lo que significan los derechos de autor, pues evidentemente era una cosa de nada lo que recibían y cedían los derechos prácticamente yo creo que de por vida, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de pues, el vals más famoso de la historia de los valses mexicanos y de algunas otras partes del mundo, que es Sobre las olas. Justamente como eso, hay cientos, yo diría incluso miles de ejemplos de eso. Bueno, pues el archivo de la orquesta típica, por consecuencia, tiene muchos de de este tipo de repertorio, pero tiene también obras que están más asociadas a nuestra música, digamos, tradicional, por supuesto, a nuestros géneros más cercanos a lo propio, a lo mexicano, como son pues toda una gama inmensa de sones de distintas denominaciones y lugares, eh, canciones también de muchos tipos, canción romántica, canciones rancheras, romanzas. Hay también algunos ejemplos, hay que decir, por ejemplo, de música muy lírica, es decir, música que estuvo pensada originalmente para la escena. Es decir, hay cosas, incluso intermezzos de ópera, alguna cosa de zarzuela, algún aria, incluso. eh, Desde luego hay una buena cantidad de obras de compositores que están más asociados al mundo, digamos, de la música de concierto o la música académica, si bien estos autores también basaron mucho de su trabajo en las raíces populares, desarrollaron a un nivel, digamos, más para los teatros, para los conciertos y después su música pues ha sido como también parte de la enseñanza en las escuelas de música, en los conservatorios. O sea, estoy hablando de Manuel M. Ponce, de Ricardo Castro, con el cual hay ahí yo diría que se le puede tirar el hilito con Ricardo Castro, un gran músico, indiscutiblemente, excepcional músico y pianista, pero que cuando fue director del conservatorio prohibió algunas cátedras de los instrumentos típicos, evidentemente con una visión de educación muy a la europea. No lo podría yo culpar, ni podría decir que malvado, ni mucho menos. No, simplemente él creció, se educó en este tipo de música y desde luego cuando él tuvo el cargo más alto en la educación musical del momento, que era pues ser director del conservatorio, pues hizo sus adecuaciones. Lo vemos a en la perspectiva de después de 100 años y por supuesto que uno dice, pues se equivocó, porque eso es parte, desde luego, de la música mexicana y de la herencia y del mestizaje, no solamente de lo que ocurrió aquí en México, sino también, de alguna manera, de Europa y de otros lugares. Ya nos lo describieron en una charla anterior del origen de los instrumentos, y pues es maravilloso enterarse que puede ser que el salterio o algunos de los salterios que están en México provengan de Hungría o del Medio Oriente o el bandolón. En fin, ya no te voy a platicar eso porque ya eso ya es charla de otra semana. Pero cosas como estas son maravillosas. Hay también cosas de Ernesto Elorduy, que estaba como un poco en el mismo sentido de Ponce. En fin, una riqueza inmensa de este tipo de obras. Hay también eh, una gran cantidad de himnos que dan un poco cuenta de tanto de que la orquesta en algún momento de su historia eh,
pues fue, digamos, comisionada para eventos cívicos, para actos de gobierno, lo cual en algunos casos pues es normal. En la actualidad ya no hacemos eso, pero quedan ahí, digamos, los materiales de esta época, incluso himnos nacionales de muchos países, porque tengo entendido que la orquesta le daba la bienvenida a visitantes distinguidos de otros países cuando la orquesta estaba, digamos, bajo la protección del gobierno de la República, no del gobierno de la Ciudad de México, como está desde hace ya bastante tiempo. Pero entonces estos materiales provienen también de esa época y es muy interesante ver la historia. Fíjate, puedes encontrar un corrido dedicado a, por supuesto, a Francisco Villa, o puedes encontrar algo que denominaron corrido dedicado no a un personaje de la revolución, que es como se entiende o en la época en que se entiende que los corridos tuvieron más auge. No, los corridos vienen de muy atrás, tal vez no con ese nombre de corrido, sino como dicen algunos de romances a la española. Y hay por ahí un corrido ya nombrado así, Hermenegildo Galeana, uno de los insurgentes. Es decir, hay cosas muy curiosas. Una marcha dedicada a la Cruz Roja por Pablo Marín, uno de los grandes compositores y arreglistas, directores de la orquesta, por supuesto. Pero así como eso, hay una marcha dedicada a la CROM, o al presidente, no dice al presidente Echeverría, pero si se llama Arriba y Adelante, lo más seguro es que se lo dedicaron a él. Y pues es parte de la historia. Desde luego hay cosas que actualmente si los tocáramos, yo creo que hay mucha gente que no estaría de acuerdo, pero bueno, son parte de la historia del repertorio de la orquesta y queda evidencia justamente en el archivo. Entonces, hay como yo podría decir que hasta se podría hacer una novela con las partituras, ¿no? Y sería muy interesante a través de la música hilar hechos históricos y de alguna manera contarlos novelados. Sería muy, muy interesante. Se me ocurre como para idea para alguna temporada de conciertos, hacer un experimento de ese tipo. En fin, pues podría decirte mucho más porque he dedicado muchas horas para mí muy provechosas al estar revisando así en la intimidad de los papeles. Hay, y debo decir, em, un disfrute diferente. Hay un disfrute que no tiene que ver con el hecho de escuchar la música, de tocarla, de cantarla, de dirigirla. Y ahí hay algo que yo he descubierto que quizás está asociado con parte de mis gustos o de mis ganas de ser como medio ratón de biblioteca, pero hay en la intimidad de encontrarte con un papel y tratar de entender al compositor, al autor, ese rasgo, por qué orquestó así, por qué le ponía cornos o por qué de repente hay cosas con saxofones y la orquesta pues, no es una orquesta de saxofones, o por qué de repente hay orquestaciones que no tienen típicos, resulta un poco absurdo, pero si uno lo piensa bien, pues es que como a la usanza de todas las agrupaciones orquestales siempre están a la búsqueda de aquí, de allá y de acullá, y alguien dice, oye, pues este arreglo estaría bien, pero no tiene típicos, chin, pues ni modo. Pues lo haremos la adaptación, o no se tocará, o se tocará una vez y ya, no lo sé. Cosas como esa, muy, muy interesantes. Entonces, ¿qué más podría yo decirte? Mm, he encontrado que hay toda una gama, ahorita dije unas cuantas formas musicales, unos cuantos géneros musicales, pero ese tema nada más daría para hacer todo un estudio bastante más profundo, porque incluso la clasificación de algunas de las obras no es tan sencilla. Es decir, cómo clasifica uno los aires mexicanos, los aires nacionales, pues son colecciones un poco como nuestro jarabe, pero les ponían este nombre con alguna intención, ¿no? Pero ¿cómo clasificarlo para decir los jarabes son estos y son diferentes de los sonecitos de la tierra por esto?
o son colecciones. En fin, hay una temática importante también que da para más investigaciones. Algo más que te quería decir, o si tú tienes alguna pregunta, pues por favor, Atlas. Em, hay otra sección, desde luego no lo he mencionado, em, de música de concierto, tal cual. Cosas de Mozart, cosas de Bellini, obras de quién más me he encontrado, hay alguna cosa de Mendelssohn, um, que también dan una idea de esta gana de, además de tocar nuestra música tradicional, de la música de salón, de los géneros en boga, de acercarse a expresiones que se entienden como de otra esfera, de otro ámbito, haciendo adaptaciones musicales también para ofrecerlas al público. Intermezzos de ópera, por ejemplo, también hay. Acabamos de hacer acabamos de hacer. Uno de los transcriptores que está ayudándome, igual que tú, a trabajar justamente en el rescate de esta música, transcribió un intermezzo de Las Goyescas de Enrique Granados, que es una obra que estaba ahí sin score, tal vez incompleta, y un arreglo de José Briceño, otro gran compositor que tuvo pues también un puesto importante en la orquesta y que también a través de él, fíjate, es importante decirlo, se puede establecer un nexo al pasado, porque él tuvo conexión también con Lerdo. Él estuvo algún tiempo incluso viviendo y dirigiendo en Estados Unidos. Entonces hay ahí cruces entre las direcciones, los arreglos, incluso el tipo de música que adaptaban, que da para búsquedas futuras. Entonces, bueno, muy interesante todo esto. Desde luego hay mucha música vocal, no lo he mencionado, y desde luego es importante decir que mucha música de Tatanacho, por ejemplo. Pero es curioso, y también me da que pensar, que mucha de la música de Tatanacho está incompleta. Es decir, yo no sé si Tatanacho o no hacía él scores de dirección, partituras orquestales, o se las llevaron, o se perdieron, o les falta la parte de la voz, o en general son archivos que están incompletos. Este es otro hilo que hay que seguir para saber qué es lo que pasó con esa música. Él, Ignacio Fernández Esperón, Tata Nacho, pues sabemos que fue director algunos años de la orquesta y muchos de sus arreglos fundamentalmente pues son sus propias canciones, desde luego, que bueno, produjo muchísimas. La maestra Cristina Ortega nos entregó hace algún tiempo algunas obras, hay algunas obras de él, nos donó, para decirlo bien, una gran cantante que radica en Estados Unidos, en Texas, desde hace algunos años, pero que tuvo una actividad fuerte con la orquesta, incluso le llegaron a dedicar arreglos y partituras para que ella lo cantara, y pues en una gala de hace 5 años, 4 o 5 años, alguien lo decía hace poco, eh, vino a cantar y trajo partituras que ella tenía originales, también de otro gran arreglista, por ejemplo, de Félix Santana, bien conocido de nosotros, otro que casi es un anónimo para las notas bibliográficas de diccionarios y demás. Casi no hay información de él, muy poca. Yo sé que murió en 1972 y me acuerdo porque ese fue el año que yo nací. Quizás esa coincidencia haga que lo haya retenido, pero desde luego un arreglista y compositor también muy destacado con un gran oficio. Entonces, bueno, pues eso sería más o menos en términos generales, Atlas, lo que podría decirte de estos avances que he tenido. Desde luego, los materiales dan para mucho más. Hay muchas cosas que te pueden decir las partituras, pero después atando cabos, uniendo nexos, haciendo comparaciones, por ejemplo, que eso es un trabajo que será necesario hacer una vez que hayamos terminado con la revisión y catalogación de estos 1080 y tantos expedientes,
confrontados con lo otro que está fuera, el archivo corriente, entonces podremos ver exactamente, es como un rompecabezas. Esto que nos falta acá está acá, y esto que pensábamos que era de acá probablemente es la misma obra, pero en un arreglo distinto, en una orquestación diferente, hay muchos casos así. No sé si, por ejemplo, por necesidades a veces de que la orquesta no podía ir. Hubo una época en que tocaban en un programa de Tatanacho, justamente, que tenía en la televisión. Y yo creo casi que por una cuestión práctica de que no cabían todos, hacían orquestaciones más chiquitas para que pudieran estar presentes, que sonara bien, pero pues que no podían tocar las orquestaciones originales. Y en ese sentido hay también muchas obras que son como gemelas, pero no idénticas, que les faltan, de repente a algunas les falta el fagot, o no tienen clarinetes, o no, en fin, cosas de ese tipo. Y, por ejemplo, también sorpresas, eh, música, por ejemplo, de un compositor y arreglista, que sí he dicho de Félix García, de Félix Santana, los dos Félix, famosos para la típica, que es difícil seguirles el rastro. Hay otro que peor. Y para colmo, creo que tiene más arreglos y composiciones que los otros dos juntos. O sea, es una cosa que de no dar crédito. Me refiero a Alberto Escobedo Chávez, hasta me sé el nombre completo, Alberto Escobedo Chávez. Búscalo, en donde lo busques, te doy un premio si encuentras un dato de él, porque no hay rastro de este compositor. Alguna partitura que me encontré, fíjate, hasta una cosa también que se asocia a mi vida personal. Alguna partitura, él le puso que la había terminado en 1900, no sé, no recuerdo la fecha, no voy a decir mentiras, pero le puso su dirección. Y su dirección resulta que está aquí a 3 calles de donde yo vivo, por lo menos en ese entonces, que hace, no sé, 50, 60 años. Un día yo me grabé la dirección. Ajá, y dije, bueno, un día voy a ir a buscar. En una de esas, ahí vive la nieta o yo qué sé, no sé. No di con el número. No sé, lo cambiaron, no sé, no lo vi, quién sabe, pero no di. Pero cualquier dato se ofrece recompensa por datos de Alberto Escobedo Chávez, y además, sobre todo, porque no es un compositor y un arreglista más, no, es alguien importante para la orquesta, y desde luego es necesario reconocerlo y saber algo de él, saber algo de su historia, de su vida, de su preparación, y de si hizo algo más. Porque, bueno, pues son personajes que hay que conocer. Y así como él, te podría relatar de otros muchos. Manuel M. Bermejo, un compositor, si me alargo mucho, ya dime ya, por favor, ¿sí? Manuel M. Bermejo. De repente uno dice el nombre y pues tal vez no lo reconozcamos mucho. Bueno, este señor vivió casi 100 años, primero. Es decir, nació, si no me equivoco, en 1850 y tantos, un poquito más avanzado del siglo XIX. Vivió casi 100 años. Fue maestro de piano. eh, Escribió métodos musicales. Hizo óperas. Era tanto músico como libretista y escritor. Hacía en óperas a la limón, como decimos de manera informal, con José F. Vázquez. ¿Quién es José F. Vázquez? El fundador de la Orquesta Filarmónica de la Universidad, la UFUNAM. Entonces, obras como de este compositor, incluso que tenemos fragmentos de óperas que aparentemente ni siquiera se llegaron a estrenar, como Los Nietos de Bayardo, que esa sí está, esa la tenemos en nuestro repertorio, pero hay cosas de una leyenda lírica que se llama La Cueva Encantada. También está siendo motivo de transcripción en este momento
buscando también pues encontrar estos compositores casi desconocidos y que yo creo que deben de dar mucho que hablar. Hay que conocerlos, hay que acercarse a ellos. En fin, eh, pues creo que lo que puedo resumir de estas andanzas en el archivo es que tal vez en algunos años dedique mi vida a la investigación musical, no lo sé. Vamos a ver cómo resulta este catálogo y yo espero poder regresar la riqueza en el acervo documental de la orquesta, que entre paréntesis he de decir que yo considero como una parte fundamental del patrimonio de la orquesta. Sabemos que la orquesta está nombrada Patrimonio Cultural Intangible, pues bien, sus papeles que son tangibles, sus partituras, su música, yo la considero como una parte fundamental de este nombramiento patrimonial. Por lo tanto, todo aquel trabajo que se haga por preservar, recuperar y hacer que esa música suene y llegue al público, que esa música reviva, que no esté en el museo guardada, sino que la escuchemos, la disfrutemos, la critiquemos si es que nos parece criticable, es necesario que salga a la vida. Y esta ha sido, de hecho, mi motivación principal y al paso de los años, pues la confirmo. Estoy muy contento porque en estos últimos meses, yo diría, bueno, estos últimos ya años, creo que también este proyecto, que empezó así como a cuentagotas, ha tomado fuerza y ya platicaremos justamente de lo que ocurrirá próximamente, pero estoy muy contento porque además me ha dado como una visión diferente desde el punto de vista de la historia de la orquesta. Es muy valioso todo esto que menciona, maestro. La verdad, a mí me surgen muchos comentarios aquí. Coloqué algunos que le iré diciendo. Me parece fundamental hacer como recalcar la importancia que tiene esto como una fuente de información, la consulta de la partitura misma de estos documentos, una fuente de información histórica para contextualizar incluso ciertos momentos musicales pues, de México, ¿no? Es decir, la orquesta, algo que siempre me ha gustado y que cada que tengo oportunidad lo comento, es que una de las cosas más importantes de la orquesta típica es que ha sido acompañante de la sociedad mexicana durante todo su andar. Y su música pues, lo refleja indudablemente en las partituras, pues como principal fuente de preservación de esta. A mí me vienen a la cabeza, justo refiriéndome a la música de hace, no sé, 100 años, como menciona que son los archivos en general, como punto de partida con los que se cuenta en el archivo, que son justamente los años pues, de la orquesta Lerdo, ¿no? Y que en ese entonces, por ejemplo, pues había o estaba consolidándose, pues sí, ya casi consolidada la intervención del cine en México y que mucha música, o sea, se hacía para esos fines, pero eso también nos termina pues haciendo pensar que muchos músicos de esa época estaban influenciados musicalmente y bajo el estilo de la música que se componía a lo mejor para esos filmes, para esos fines. Y en eso, la verdad, me genera mucho interés, porque sin duda creo que el cine ha sido uno de los principales factores para crear a lo mejor idiosincrasia en México. Quien no ha visto las películas de Pedro Infante durante quién sabe cuántas veces la misma y nos sigue encantando, ¿no? Y películas anteriores que nos evocan ciertos recuerdos, incluso memorias de mis abuelos. Yo me acuerdo, veo una película así y veo el México que me contaban mis abuelitos, ¿no? Los dos, con sus mismos detalles. Y la música, desde luego, la tengo grabada, incluso sin que hayan sido cosas que yo haya escuchado, que conozca. Las simples, bueno, no simples, la orquestación misma me genera ya un ambiente, los timbres de los instrumentos, es decir, es todo un contexto el que nos brinda de esa época, ¿no? Y a eso se suma que justamente voy a hacer a lo mejor un poquito de pausa para hablar de Félix García,
quien también desde luego tuvo participación en esta temática de cine. Incluso hay algunas, al menos un par de películas donde he visto en los créditos que sale Félix García, debido a que él era incluso bandolonista, de ahí también que tenía gran dominio para la escritura, como bien dice, pues sobre todo de instrumentos típicos. Bueno, no sobre todo, hablo de esos instrumentos porque es de los que a lo mejor soy más cercano, pero que seguramente tenía esa facilidad con todos los instrumentos. Pero especialmente musicológicamente es muy interesante analizar su música porque con el paso del tiempo, a lo mejor por las mismas necesidades se fueron ajustando y el uso de estos instrumentos o el lenguaje musical escrito para estos instrumentos, pues fue simplificándose al grado de llegar a hacer pues algunos guiones, incluso a perderse en algún momento como una escritura específica para estos instrumentos, ¿no? Cosa que con él no pasaba. O sea, estamos hablando de hace 100 años y él escribía con, digamos en términos coloquiales, con pelos y señales que tenía que hacer cada instrumento, ¿no? En el caso de los bandolones, de los salterios, de la marimba, que yo he visto cosas impresionantes que escribía también para marimba. Entonces, bueno, es un asunto muy interesante como para indagar. En esto que mencionaba al principio de emprender nuevas búsquedas, mi finalidad en muchos sentidos va orientada hacia generar o detonar ciertas inquietudes, sobre todo en algunos jóvenes estudiantes de música que a lo mejor ahorita están en etnomusicología, en musicología, en composición, ¿no? Que hay un mundo por descubrir y que aparte está esperando a ser redescubierto o reabordado, y que en ese sentido yo siento que musicológicamente es algo impresionante lo que es el archivo de la orquesta típica o de las diferentes orquestas que ha habido, y el provecho que se les puede sacar es muchísimo. También, como bien dice, ofrece muchísimos retos, lo hemos visto, he tenido la posibilidad de transcribir algunas cosas y hay muchísimos retos. Yo se los atribuyo principalmente al dominio que tenían en ese entonces los músicos, que cuestiones como de estilo, incluso de dinámicas, algunas cosas de agógica que no están en la partitura, ¿no? Y que ahora, 100 años después, los músicos a lo mejor los podemos leer y ¿qué, qué pasa aquí? ¿No? Nos mantenemos todo en piano, ¿qué vamos haciendo, no? Pero, pero era totalmente atribuible a que los músicos, pues, para empezar, pues hacían adaptaciones, ¿no? De mismas partituras, como dice, que estaban un poco de moda, un poco en boga, y, y partiendo de ahí hacían propias adaptaciones, pero el músico, yo esas partituras me ha gustado utilizar un término que ni siquiera sé si está bien empleado y no tengo fundamento como para referenciarlo, pero que son partituras como al 80% o al 90%, ¿no? Términos que luego utilizan algunos compositores para referir que el intérprete ponía lo que hacía falta, casi casi, ¿no? Y en muchos casos yo siento que eso pasaba con las orquestas típicas de hace bastantes años, también en estas pequeñas intervenciones, tanto de radio como de televisión, que fueron teniendo poco a poco, pues que hacían adaptaciones, pues también por el tamaño o las necesidades que había que cubrir, ¿no? Entonces, bueno, indudablemente en este trayecto que bien nos ha expuesto de manera muy sintética, maestro, pues han participado muchísimos músicos, compositores, célebres, que de algún modo, no sé, alguna vez escuchaba a compositor José María Serralde, quien es especialista de música de cine mexicano, cine silente específicamente, que él en alguna tesis proponía o bueno, fundamenta, expone que eh, mucha música era hecha por grandes maestros, pero que al final, pues ellos decidían como ocultar un poco su crédito, pues porque no era tan bien visto en aquella época. Era como lo que ahora decimos, pues un músico huesero, ¿no? Los que iban al cine hace 100 años, o hacían música para cine hace 100 años,
pues no eran como tan o eran clasificados como en otra esfera, ¿no? No como en la esfera académica, musical, de cierta, de, ¿cómo decirlo? Eh, pues de cierto nivel, digámoslo así, ¿no? O así se decía en la época. Y por ejemplo, encontramos que incluso el mismo Chávez tenía cosas para cine. Él tiene ahí, bueno, aparecen en los créditos, ¿no? En algunas películas, finalmente. Este, ¿Quién más estaba? Bueno, varios de, de, pues de los consagrados, podríamos decirle incluso nacionalistas mexicanos, que aparecen haciendo música para cine, pero que decidieron pues no poner su crédito pues por el estatus que eso les otorgaba. En cierto caso, creo que con la típica pasaba algún caso similar, precisamente o a lo mejor por esta legitimidad que tenía o que dejó de tener por las cátedras que se daban en el conservatorio, precisamente que se dejaron de dar, o que incursionaran en diferentes ámbitos, pues yo he encontrado que algunos músicos como que no era tan de su agrado pues, ser identificados como músicos de la típica, ¿no? Y al contrario, muchos músicos, pues precisamente era totalmente la contraparte, ¿no? Eran músicos identificados y un poco guerrilleros de esta música, caudillos de esta música o de estas orquestas y renunciaban a cierto pues cierto lugar de privilegio a lo mejor dentro de otras esferas, ¿no? Pero bueno, sin salirme totalmente del tema, a lo que quiero llegar es que muchos músicos importantes o de gran trascendencia han escrito música o arreglado música para la orquesta típica en diferentes momentos. El mismo caso de este compositor o de estos compositores realmente prolíficos y que aparte tiene una manufactura, sus arreglos, impresionante el caso de Félix Santana y de Alberto Escobedo, que, que es impresionante la cantidad de música que hicieron y también un poco en un aspecto anecdótico, el cómo lo hicieron, como cuentan algunos compañeros de la orquesta, específicamente David Armas nos ha contado algunas experiencias con estos maestros, pues fabulosas, ¿no? Que no dejan de ser unas memorias fantásticas. Él tuvo la oportunidad de convivir con ambos realmente de muy chico, pero pues con su padre, el maestro Eulalio Armas, eh, pues tenía más memorias, ¿no? En cuanto a este dato que como bien dice, no hay una ruta donde podamos seguir el legado de estos dos grandes músicos para nuestra orquesta, como el caso de algunos otros, pero específicamente de ellos, a lo mejor habrá que buscar en la banda de educación pública, que lo que sabemos es que eran directores bueno, director y subdirector en algún momento de por allá, y que a lo mejor también debido a eso, musicológicamente habría que hacer un análisis, porque poniendo atención, bueno, tampoco es nada raro, pero su música o sus arreglos, orquestaciones tienen cierta similitud con sonoridades también de banda, ¿no? Y cómo lo han logrado emparentar como esas dos familias de instrumentos para hacer arreglos realmente fabulosos. Entonces, desde luego, el lenguaje ocupado por Pablo Marín en sus desarrollos musicales, un poco tirándole al romanticismo europeo, pero aterrizado aquí al nacionalismo mexicano, es fabuloso, ¿no? O sea, tiene progresiones muy, pues no sé, como decían, muy a la Rossini, o sea, muy intensas, pero hablando de la Sinfonía de la Sandunga o hablando en Sinaloa, ¿no? Por ejemplo, que son arreglos fantásticos que toca, que tiene incluso la orquesta en el archivo en uso, pero que nos habla de un desarrollo musical de este maestro, pues totalmente único en su caso, ¿no? Y así uno va descubriendo como tesoros que pues lo único que
que a mí me generan, bueno, me generan muchas cosas, no lo único, pero una de las cosas que me gustaría es que hubiera um, procesos o protocolos que permitieran que esta información fuera sistematizada, digamos, de algún modo, que para pues ponerla al alcance de más personas, no únicamente músicos, sino público que finalmente es el que lo recibe. Desde luego el músico es una experiencia totalmente diferente o diferente, eh, pero que desde luego también le agradecemos muchísimo, ¿no? Y entiendo que ese proceso eh, ha estado pasando, si bien como dice al principio a cuentagotas hace 5 o 6 años, ¿no? Que empezaba esta idea, pero yo he tenido la fortuna de ver pues cómo en los últimos años pues ha empezado a rendir frutos, yo creo sobre todo en cuestión de sistematizar. Es decir, al principio yo me acuerdo que en charlas o breves comentarios hace 5 o 6 años, pues usted se nos acercaba un poco y nos decía, ¿cómo podríamos conformar un catálogo que cumpla con ciertas características, que tenga la máxima información posible, pero que al mismo tiempo pues sea accesible, ¿no? Que no se vuelva inmanejable toda esa información, ¿no? Y yo sé que este proyecto poco a poco va tomando forma o se va aterrizando y que próximamente habrá algunos resultados o un resultado bastante notorio del cual nos hablará ahorita, maestro. Y esto sumado a también comentaría que la orquesta no es un ente de museo que nada más hay que ver el archivo pasado, sino que durante todo su desarrollo o durante todo su andar ha seguido enriqueciéndose con música de diferentes músicos. Ya tenemos en los 70s, bueno, 60s y ya en los 70s que fallecieron tanto Félix Santana como Alberto Escobedo, pero después vinieron diferentes arreglistas y compositores, incluso he visto ahí, por ejemplo, de Mario Curi Aldana, además de tener algunos arreglos para la orquesta, él mismo en algunas composiciones incorporó marimba, salterio, ¿no? Y entonces eso habla pues también de una cercanía o de un guiño con la misma sonoridad de la orquesta. El mismo maestro Zavala que bueno, le dio un giro a la orquesta en cuanto a tamaño, a sonoridad y también un poco en cuanto a presencia, y quien hizo pues bastantes arreglos para la orquesta de gran, pues, digamos, de gran categoría que actualmente los tocamos y la gente se vuelve loca cuando estamos ahí en los conciertos y escuchan ¿cómo dice? ¿Cuál es mi? Ay, se me fue ahorita el nombre. México es mi país. México es mi país, perdón. Iba a decir mi México, pero México es mi país. Y es grandiosa la obra, o sea, es majestuosa, ¿no? En cuanto al tamaño también de orquestación es fabuloso, pero finalmente trae el sello del maestro Zavala. Es toda una familia dedicada también a hacer música de gran formato para fines de lucimiento, pues, de diferentes, ¿no? Entonces, cada uno le han dado su toque, ¿no? A esta orquesta, a esta tímbrica, y creo que actualmente también es una buena oportunidad hacer este acercamiento como para invitar a hacer algunos, pues ya sea talleres o clínicas en donde podamos compartir experiencias en torno a la escritura específica para esta orquesta y seguir enriqueciendo el acervo musical, ¿no? Claro, pues mira, de todo lo que comentas, me viene a la cabeza, digamos, hacer una réplica de varias cosas. Esto, cuando hablabas, por ejemplo, que el 80% quizás de lo que está en los papeles es lo que se tocaba, ¿no? Uno con unos ojos de músico académico actual, de repente no entendería eso. Pero no es algo privativo de la música popular mexicana ni del mundo. Incluso en algunos géneros o en algunas
obras específicas, pues se le da licencia en el entendido de que el intérprete es capaz de improvisar, de completar en algunos casos, por ejemplo, la cuestión del bajo continuo en la música barroca, pues digamos que eso es esencial. Necesitas desde luego saber contrapunto y las reglas mínimas de acompañamiento y una serie de conocimientos que tú ves el número y nada más la voz más grave y dices, pues aquí está todo. Sí, claro, bueno, es una especialización tremenda lo que se necesita para poder hacer eso. Pero en otros ámbitos de la música efectivamente ocurre. Y hay algo que tú has comentado en algunas pláticas que tiene que ver con la oralidad, la tradición a través del aprendizaje, no necesariamente del conocimiento que está plasmado en los papeles, sino en la transmisión del estilo, en la transmisión de ciertos giros, de cierta manera de adornar, de cierta manera de, en el caso de ustedes, por ejemplo, de tremolar. eh, en la voz es muy evidente cuando hay alguien que tiene un estilo que se acerca a lo popular, a lo tradicional, o cuando viene de la academia, de la escuela, de la educación lírica, que es como lo más frecuente en las escuelas de nuestro país. Pero hay algo, digamos, de cuestionarse de qué tanto deberíamos, en un afán, digamos, de ser muy precisos e históricamente muy cuidadosos y esto, perder esta parte de la tradición oral, que todavía yo creo que en algunos músicos, en los músicos sobre todo mayores, no solamente en nuestra orquesta, sino en general, hay un conocimiento que hay que aprender, que ir ahí a ponerse con los maestros y decir, a ver, ¿cómo hacen y por qué hacen esto? Eso es una pregunta. Em, por otro lado, efectivamente, toda la influencia de la época del cine, pues estamos hablando de la historia de muchos de nosotros. De repente yo estoy ahí en el archivo y veo La Negra Noche y digo, ay, esta es la canción preferida de mi abuelo. Claro, y me la sé, y me la sé. Y así como esa, pues puedo decir, como decías, de Pedro Infante, o puedo decir de Lucha Reyes, o puedo decir de infinidad de canciones, incluso más acá, hacia ya mediados del siglo XX y demás, con Agustín Lara y una serie de compositores. Y son coincidencias o no, no son coincidencias, porque las coincidencias no existen, son ecos de nuestra propia historia, de nuestro origen, de nuestra memoria. Y en ese sentido, pues es riquísimo descubrirse, incluso descubrirse a uno mismo y su historia de alguna manera personal a través de esos papeles. Pero bueno, esos son, no quería dejarlo pasar estos comentarios que hiciste. Y efectivamente, eh, estamos tratando de sistematizar eh, toda esta investigación para que además eh, de que la orquesta pueda recuperar su repertorio casi íntegro, desde luego, eh, también sirva como material de investigación, como material para, para que otras orquestas similares que existen quizás en nuestro país o en algunas dotaciones de cierto repertorio, puedan tener acceso a estos materiales, para que el público en general pueda acercarse a estas expresiones de la música que todavía no está hecha sonido, sino que está plasmada, que es interesantísimo. Nada más ver una partitura y tratar de interpretarla es maravilloso, diría yo. Es casi una cuestión de arte, la grafía y demás. Eh, am, en otro sentido, también, como dices, los estudiantes de musicología, de etnomusicología, por supuesto que se sentirían, yo creo, si tuvieran conocimiento o el interés de esto, eh, tentados a dedicar una buena parte de sus esfuerzos a investigar esta música. Y bueno, platico lo que estamos haciendo últimamente, que tú has sido un colaborador, digamos, importantísimo. Eh,
de la publicación, la preparación de 100 expedientes, algunos contenidos en este archivo histórico, otros que vienen de nuestro archivo corriente o de uso, como tú lo llamas, y que se verán publicados gracias a un apoyo del gobierno de la República, que son como especies de becas, esto que se le ha denominado como AIEC, como apoyos institucionales para la cultura de los estados, ¿no? Para proyectos culturales de los estados. Y en este caso, pues tú sabes bien que participamos a principio de año para poder avanzar en este proyecto de la catalogación y revisión de los materiales. Y pues estamos en el tramo final de la elaboración de este proyecto, que pues estará publicado en una plataforma en línea, en Memórica, México Haz Memoria, que se ha dedicado a publicar documentación de distintos ámbitos, de distintas especies que se consideran como patrimoniales, de fotografía, documentales, en fin, y será estas 100 obras de la orquesta típica el primer ejemplo patrimonial musical. Estará disponible las partichelas, las partituras, desde luego con cuidado de los derechos de autor y demás, con derechos reservados, pero estarán disponibles para que el público pues, las vea, acceda a ellas, y creo que es un primer eh, avance, no solo en la publicación, sino en esta cosa que yo creo que es fundamental de compartir la riqueza que se tiene. Ojalá que pudiéramos generar la creación de nuevas agrupaciones, de nuevas personas, nuevos músicos que quisieran tocar este repertorio mexicano, que las propias escuelas, y eso creo que tendrá que ocurrir también pronto, se involucraran eh, diciendo, bueno, aquí les hacemos esta donación de la orquesta típica, aquí tienen ustedes 200 obras orquestadas, revisadas, eh, hagan que haya salteristas para que las toquen, que haya bandolonistas, que haya marimbistas de marimba chapaneca, que haya bajosextistas, que haya, en fin, esta gama de instrumentistas tradicionales y típicos, que desde luego no son los únicos, pero que son con los que contamos nosotros. Y creo que el compartir este tipo de riquezas um, es fundamental porque es darle sentido a lo que nosotros consideramos como algo valioso, y lo valioso pues no hay que esconderlo, hay que hacerlo, hay que tocarlo, hay que preservarlo y fundamentalmente hay que compartirlo. Ya les estaremos avisando con toda precisión a partir de cuándo estarán disponibles estos materiales para que todo aquel que esté interesado pues pueda consultarlos, y les daremos la dirección, por supuesto. No la tengo en este momento, la fecha ni la dirección exacta, entonces diría mentiras, pero he visto que tienes bastantes seguidores y en ese sentido, pues creo que habrá oportunidad de difundir eh, estas primicias que estamos dando ahora. Claro que sí, maestro. Pues este trabajo, además de ser pues muy valioso en cuanto a estructurar esta información o el protocolo para organizar esta documentación, estos archivos y que tengan salida al público, yo creo que es sumamente valioso, pero también es como bien decía usted, pues un compromiso más, tanto como para la orquesta, para volver a tocar este repertorio que en muchos casos no hay una memoria sonora como referencia para poder acudir a ella. Sería un redescubrir unas obras pues bajo los máximos criterios musicales pues, con los que se pueda contar, principalmente, bueno, desde la dirección ahorita en su caso, porque de ahí partimos, digamos, todos como músicos y el generar o el tratar de recuperar una memoria de México de hace, no sé,
60, 70, 80 años, 90. Yo creo que es un compromiso enorme, con miras a que ahorita ya todo es eh, grabable, ya no hay modo de escaparse para nada, ¿no? O sea, si nosotros la tocamos como estreno en algún lugar, digo nosotros, la orquesta típica, alguien lo va a grabar y alguien lo va a subir a alguna plataforma y ya ahí Claro. va a quedar, ¿no? Entonces, el compromiso es realmente importante, como lo es también el de las instituciones, no únicamente eh, las encargadas de difundir o de preservar este acervo, como en este caso, estos programas que han apoyado en este sentido a la orquesta, esta plataforma de memórica que se me hace, aparte, impresionante y con toda la seriedad del caso, no únicamente con los archivos de la típica, sino con todo. Me parece fundamental que exista y que se estén tomando como con esta seriedad, pero también genera indudablemente, o así lo veo yo, un compromiso con instituciones educativas, como bien lo comentaba. En un futuro va a ser inevitable o insostenible el no poder incorporar ciertas músicas o tener apertura a ciertos instrumentos o propuestas musicales de este tipo, siendo que incluso, bueno, hay apertura para otras cosas, ¿no? Entonces, conformándose este marco teórico, tanto de partituras, de instrumentos, lo mencionábamos en otra plática, ¿no? La posibilidad de hacer coloquios en donde podamos arrojar ciertas conclusiones, y enriquecer este marco teórico que nos hace falta a lo mejor como para darle salida a más proyectos. Yo creo que en un futuro las educaciones educativas pues van a pues, adoptar también estos proyectos o estas eh, orquestas típicas como opción, ¿no? En sus fuentes. Eh, en algunos yo sé que existe y en algunos otros yo sé que existe la apertura para hacerlos. La misma Facultad de Música, yo sé que hay apertura como para, para emprender ciertos caminos. En el IMBA también sé que los hay, ¿no? Entonces, poco a poco se va robusteciendo eh, pues este marco como para darle sustento a esto que, dicho sea de paso, eh, pues es importante poder contar con personas como usted, maestra, y con personas como las que a lo mejor se han conformado ahorita un grupo importante que ha podido dar salida a esto, porque finalmente eh, las acciones que se están haciendo hoy en día también se están haciendo porque hubo un proceso donde no se hicieron, ¿no? O donde los tiempos fueron cambiando y el ajustarse también a las nuevas tecnologías, que era un poco también como con lo que abríamos, pues ha resultado también todo un reto. Yo escuchaba y me interesa mucho, por ejemplo, el caso de Pavel y el maestro Víctor Heredia, Pavel Granados y el maestro Víctor Heredia, que nos comentaban un poco acerca de los procesos pues que tienen como para digitalizar todos los archivos musicales, no únicamente de la orquesta, sino en general, que es todo lo que se nutre de la fonoteca, que es muchísimo, muchísimo. Pero precisamente el punto clave sería en torno a cómo son esos procesos. Lo platicaba hace una semana, hace unos días con Magdalena Okhausen, que estuvo con nosotros la semana pasada en la charla. Sería importante conocer cómo son esos procesos ya sistematizados para concretar una digitalización o una migración de un formato a otro, en el caso de la fonoteca, que ya los tienen súper bien establecidos, porque un poco es eso lo que vamos a hacer, no únicamente con el acervo documental en partitura de la orquesta típica, que se ha llevado algunos años como en establecer estos procesos, ¿no? Como incluso de los lineamientos en los que se debe de preservar. Siento que ese camino que ya tiene andado la Fonoteca también nos podría ayudar como orquesta típica en general, como para establecer ciertos procesos estructurales que nos permitan
pues optimizar nuestro desempeño, digamos, musical, ¿no? Desde lo estructural de organización hasta llegar a la música que sale al público. Entonces, en fin, creo que hay esfuerzos muy, muy importantes que se están realizando hoy en día y que sin duda hay que, o sea, yo lo que no quisiera es que, eh, no sé, llegar a un punto en el que fuera demasiado este asunto, ¿no? Y no sé, en algún punto no tuviera como la continuidad de vida. Lo que creo es que deberíamos, en los diferentes ámbitos que hay, tanto lo de audio, lo de patrimonio, que ya lo hemos conversado aquí, pero también aquí en el punto del archivo documental, creo que hay que establecer algunas estrategias como precisamente garantizar esa continuidad. Ahorita el punto de partida que tenemos de la publicación de estas 100 obras a mí me parece fantástico, me parece algo extraordinario que pues sin precedente incluso, ¿no? Eh, pero también a su vez creo que eh, pues este proyecto da cabida a pensar cuáles son las alternativas como para darle continuidad con o sin apoyo de algunas instituciones, ¿no? Alguna vez se platicó los compañeros de servicio social, ¿no? Yo insisto mucho en estudiantes de música porque creo que es algo necesario además involucrar como a nueva generación, ¿no? A una generación que incluso a lo mejor no tiene como mucho contacto con esta música porque esencialmente pues en su formación no es como parte del plan de estudios, ¿no? O sea, no están como tan cercanos. Pero definitivamente sería algo como muy enriquecedor para ellos y desde luego para nosotros el poder contar con más personal, ¿no? Entonces, yo quisiera cerrar, maestro, con esa pregunta un poco. ¿Qué es lo que usted ve como futuro a corto, mediano, largo plazo para este proyecto puntual de la eh, conservación, organización, catalogación del acervo musical de la orquesta típica y cuáles son las estrategias o cuáles son, cree usted, las miras, pues sí, como para garantizar este punto? Pues tienes toda la razón, Atlas. Primero debemos terminar, desde luego, esto que nos hemos propuesto, que estamos a unos cuantos días realmente, pero desde luego tomar el aprendizaje que ha surgido de ahí, porque efectivamente toda esta sistematización en la obtención de la información, en la captura de la información, en la verificación de la información, en la forma como lo acomodamos en un catálogo y demás, ha sido muy rico, ha sido difícil, porque es un lenguaje que normalmente un músico no maneja. Pero bueno, creo que la necesidad también nos ha empujado a esto y tenemos que, pues, hacer balances y analizar el resultado de este trabajo, que si bien las 100 partituras que se publican es una parte realmente del trabajo que se ha hecho desde hace los años que te relataba antes, efectivamente eh, tenemos, y yo lo que he pensado es que con este equipo justamente que se ha conformado de transcriptores, de digitalizadoras, de investigadores, em, con la disposición que he de decir que ha sido magnífica de las autoridades del archivo histórico, de la propia Secretaría. Desde luego tenemos que encontrar las estrategias que permitan la continuidad. Desde luego pasa desde por cuestiones presupuestales, por cuestiones, desde luego, de establecer proyectos serios que tengan una eh, realización, un tiempo de realización adecuado y donde se tengan que entregar compromisos. Muchas veces creo que a veces en las buenas intenciones se diluyen las cosas mejores, las ideas mejores. Y ahora que nos hemos visto, digamos, forzados a sacar adelante este proyecto y que nos han ayudado, porque también he de decir que las personas de Memórica han mostrado realmente una apertura y una colaboración y una capacidad de ayuda.
eh, realmente sorprendente. Entonces, yo espero que podamos dar continuidad a este proyecto con ellos mismos. Hay el interés, creo yo, de su parte. Tendríamos que gestionarlo con nuestras propias autoridades administrativas de la Secretaría para hacer que esto sea realidad. Y desde luego las cosas que haya que optimizar en el funcionamiento, en la captura, en la metodología, pues tendrán que llevarse a cabo. Desde que yo me eché a cuestas el protocolo de catalogar, de escribir y demás el archivo completo, pues desde luego no lo había medido, pero ahora que ya estamos metidos en este trabajo, si bien reconozco que ha sido realmente muy demandante, también es muy satisfactorio y efectivamente esta música tiene que sonar. Es un compromiso también de la orquesta. Para la orquesta se está haciendo para compartir con los músicos y la sociedad en general, pero desde luego los depositarios fundamentales, los herederos fundamentales de estas músicas, de estos tesoros, de esta historia de nuestro país, esta historia de sonidos, de estos universos de sonidos, pues son los músicos y es la orquesta típica de la Ciudad de México como institución patrimonial. Entonces, yo espero pues tener la suficiente inteligencia y capacidad para poder llevar a cabo a término este proyecto y desde luego contar con el apoyo de todos ustedes, que es fundamental, eh, para poder recuperar, eh, si no la totalidad, por lo menos la mayoría de este tesoro musical en realidad. Y efectivamente, como mencionabas hace rato, por otro lado, estamos tratando de traer a la vida esas músicas pasadas, pero al mismo tiempo se conforman músicas nuevas. En esta pandemia incluso hemos estado trabajando con nuestro arreglista Freddy Moreno, que tiene ya algunos años, como sabes, trabajando con nosotros, y ya tenemos una serie de obras por estrenar, porque él ha seguido trabajando pues yo le he hecho pedidos y él los ha cumplido. Entonces también desde ese lado, construyendo desde el presente para el futuro, hay material nuevo. Y pues mi compromiso es ese, continuar y tratar de dar con pues, todo mi ánimo y mi ímpetu y el conocimiento que pueda ir adquiriendo en el camino, pues lo mejor que tengo para la orquesta. En fin, pues eso sería lo que te quería comentar, Atlas, y desde luego agradecerte la posibilidad de platicar contigo. Siempre es realmente muy enriquecedor y es muy alentador también ver a músicos tan jóvenes como tú con esta capacidad de realización y con esta proyección, esta visión hacia el futuro que creo que es fundamental. Entonces, te agradezco y te felicito nuevamente. Muy amable, maestro. Pues en realidad el agradecido soy yo siempre, aparte lo comentaba la semana pasada, bueno, lo comento casi siempre, es para mí un honor, un agasajo poder escuchar pues a personas aparte tan capacitadas y tan elocuentes, ¿no? Como yo, hablar en torno a algo que, bueno, a mí me apasiona y creo que nos une o nos hermana esa pasión, primeramente como por la música y después, pues, específicamente por esta música, por estos archivos y estas sonoridades pues, que hemos, pues, yo creo que aprendido a amar, no sé cómo decirlo, pero Pues, que definitivamente es algo que, que nos motiva o que nos motiva diferentes inquietudes o a veces las mismas. Y entonces por ahí pues nos estamos encontrando afortunadamente pues en muchas ocasiones y yo soy muy agradecido por poder compartir pues con usted, maestro, con todos los diferentes ponentes que han estado aquí en estas charlas y que finalmente lo más importante es que esto pueda tener como un eco a futuro con más músicos, con más investigadores, musicólogos, eh, incluso el público en general. A mí me han llegado algunos comentarios de este festival y de algunas experiencias pasadas, de incluso público en general,
que escuchó alguna charla o escuchó algo y me llegó de repente alguna imagen y me dice, mira, esto tiene que ver con lo que comentaron y no se me acordé de esto y te lo mando, ¿no? Y entonces eso es, para mí es súper valioso porque pues la mayoría de las veces no tengo un contacto cercano con las personas o no es alguien que yo vea en mi día a día y que de repente te lleguen con esas sorpresas, es cuando uno piensa, pues vale la pena como hacer este tipo de, de dinámicas, aprovechando también la tecnología, ¿no? Y abusando un poquito del tiempo de todos, pero porque creo que tiene una finalidad buena, ¿no? Es enriquecedor, yo creo, para todos. Y si en algún punto detona algunas inquietudes o algunas iniciativas, yo creo que pues nos vamos a dar como por muy bien servidos, que yo creo que eso es lo que va a pasar. Vamos a tener como puntos de encuentro a futuro y no muy lejano. Ya están en ciernes algunas propuestas de coloquios, de talleres, en los cuales pues daremos continuidad a todos estos trabajos. Pues maestro, le agradezco muchísimo todo el tiempo, todo el apoyo y pues nos seguiremos viendo seguramente en siguientes charlas. Seguro que sí, Atlas. Gracias a ti. Un abrazo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Los invitamos a seguir todavía faltan 2 transmisiones del Festival de Salterio e Instrumentos Típicos los siguientes 2 sábados. Ahí se viene un cierre importante, precisamente lo comentábamos hoy, viene el maestro José María Serralde para el cierre el 5 de diciembre, precisamente con una propuesta musical de la película Santa, filmada hace 102 años, si no mal recuerdo, aquí en México, y que Miguel Lerdo de Tejada la musicalizara en el 37, si no me equivoco. Bueno, tal vez me pueda equivocar en la fecha ahorita mismo, pero tiene un encuentro cercano con este tipo de música. Y bueno, ese será el cierre. Sin embargo, todavía tenemos la fecha del 28, en donde tendremos participación importante musical y una sorpresa ahí preparada para todos ustedes. Entonces, los invitamos y nos estamos viendo todos los sábados a las 6 de la tarde. Hasta luego.